propia, incorporable a la forma de vida de la sociedad que siga sus emisiones. Las tres acciones deben producirse en una actitud unitaria. La cultura no es un lago que retenga la historia, sino un río en el que confluyen diversas corrientes. De este modo, la radio se convertirá en un circuito comunicativo permanente entre emisor y receptor. No se trata de dirigismos impostores como con frecuencia se concibe la programación cultural, sino de una actitud de corriente alterna, dialógica, que enriquezca la experiencia vital de emisor y receptor. Y por encima de todo, el factor motivacional para que el oyente, al final de cada programa, sienta la necesidad de profundizar culturalmente en lo escuchado. Si la radio, además de la cultura sonora que difunde, logra que el oyente acuda a la cultura impresa, a escuchar una conferencia, recorrer un museo, asistir a un concierto, ver una película, habrá cumplido su objetivo de medio incitador con una propina complementaria. La programación radiofónica de lo cultural puede sintetizarse en tres tipos. Programación de contenidos considerados tradicionalmente como culturales. Información cultural. Cultura subyacente en la programación general y especialmente en la informativa. 1. Programación de contenidos considerados tradicionalmente como culturales es la programación cultural en sentido restringido tal como aparecía en los antiguos terceros programas de la radio en toda Europa. También existen tiempos culturales repartidos en las programaciones generales de otras emisoras tanto de cobertura estatal como local. Las estadísticas dadas sobre estos contenidos, lejos de aclarar, confunden y apenas puede obtenerse una conclusión clara. Lo cierto es que perdura todavía una crítica por la ausencia a bajo nivel de los programas culturales, particularmente en las emisoras comerciales. Pueden reducirse a tres las razones que se adoptan para esta ausencia. A. Rechazo de la audiencia. Las estadísticas, más que una situación alarmante, reflejan una situación de desahucio. La cultura se presenta de forma aburrida para la audiencia general. Cuando se intenta hacerla atractiva es rechazada por los críticos y expertos por frivolización y, sobre todo, por no alcanzar las altas cotas de la seriedad. Es sintomático el criterio de clasificación efectuada en algunas emisoras entre música seria y música ligera. B. Grande. Falta de interés en los responsables de las emisoras, preocupados por la explotación comercial y por los índices de audiencias. La cultura no da dinero. De vez en cuando se despierta un remordimiento de conciencia pasajero, e incluso se celebran reuniones para poner remedio aumentando la programación cultural y potenciando su calidad. C. Alejamiento de los intelectuales. Rechazan la radio por sus escasas posibilidades creativas y por los impedimentos que opone a la reflexión, dada la rapidez, fugacidad e irreversibilidad de sus mensajes. Quienes se acercan a ella atraídos por el factor multiplicador de los mensajes y por la popularidad que ofrece, no creen o desconocen las exigencias impuestas por el medio. Se ha criticado en exceso al intelectual español frente a las aportaciones de B. Grande, Brecht, Priestley y otros. Se olvida que también algunos intelectuales españoles han pasado por las antenas radiofónicas. Pero este no es el problema. Lo grave es la falta de conversión al medio. Se siente miedo ante las exigencias de condensación, claridad, sencillez. Lo que realmente le falta a la radio son creadores propios. Un creador nuevo y un intelectual nuevo. Como siempre, solo ante intereses muy particulares se le ha sacado el máximo rendimiento. La publicidad y la propaganda han encontrado grandes promotores. Todavía está por encontrar el promotor cultural. No se trata tanto de un rescate del talento nacional para la radio cuanto de una conversión o de una invención de talentos radiofónicos. Las campañas entre compositores e intérpretes musicales hay que extenderlas a todas las áreas culturales. El predominio de contenidos intranscendentes, discos y publicidad,
con sentido netamente comercial, hay que reconvertirlo en una profundización cultural popular, como se ha hecho a lo largo de la historia con las expresiones populares de poesía, narraciones, folclore y música. 2. Información cultural. La cultura entendida en su sentido tradicional cuenta con diversos tratamientos en la radio a hechos culturales como objeto de información en los noticiarios. No es demasiado el espacio que se le dedica, pero al menos se le concede una cierta valoración para que ocupe una sección dentro de los grandes noticiarios. B grande, la cultura como objeto de los magazines. Es una ampliación de las noticias. Por estos programas pasan figuras literarias con motivo de un premio, de la publicación de una obra o para dar la opinión sobre algún asunto de interés general o específicamente literario. C. Programas monográficos. Suelen tener una doble concepción, como noticiario o como magazine. Los programas culturales noticiarios seleccionan, valoran y presentan noticias de los hechos literarios del día, de la semana o según la periodicidad con que estén diseñados. Incorporan reportajes, crónicas, comentarios, entrevistas, pero sin una duración excesiva. Se concibe como todo noticiario con una estructura de bloques según los diversos aspectos culturales, literatura, bellas artes, cine. Desde hace años viene programándose en Radio Nacional de España el programa El Ojo Crítico. Se presenta como una variante de estos enfoques ya que se trata de un programa de periodicidad diaria en el que cada día está dedicado a un tema específico, un día a la literatura, otro al cine, otro al teatro, otro a medios de comunicación. También en este caso se abordan diversas noticias en torno al área elegida. En los magazines culturales, por el contrario, se trabaja con una estructura abierta en cada edición. Hay algunas secciones fijas, pero la mayoría son variables según la actualidad del momento. El magazine trata de profundizar en hechos más amplios. No se preocupa de desechar unas noticias en beneficio de otras para otorgarlas mayor amplitud. Las noticias que se recogen en estos programas siguen el mismo criterio reducido del sentido tradicional. Dan noticias de los acontecimientos ocurridos durante el día, o el periodo que cubren, referidos a las artes, las letras, las ciencias, crítica musical, cinematográfica y actividades académicas. Se sigue, pues, un criterio sacado de las secciones de los periódicos. Se vuelve a chocar de nuevo con la falta de un replanteamiento concreto a partir de las exigencias e imposiciones del medio radiofónicos. La información cultural tiene que orientarse hacia una mirada culta sobre la realidad noticiable y, más aún, sobre lo no noticiable. La información es también una profundización e interpretación de la realidad. Tal dimensión habrá que pasarla por un sentido hondo y ampliamente cultural. De este modo se insiste en una doble orientación, en la cultura viva de la sociedad actual y en una mirada interpretativa culta. La cultura no es un género separable de la estructura social, política, económica de un país, de un grupo, sino que forma un todo. La interpretación cultural debe centrarse en la consideración de este todo. Reducirse al género en exclusiva es precisamente falsear, reducir la cultura, difundir un sentido anticultural. De esta manera, la información cultural encuentra su máximo entendimiento en el marco global de la comunicación. Hay que examinarla en el conjunto comunicativo de la sociedad tal como lo ha diseñado Umberto Eco. 3. Cultura subyacente en la programación general y especialmente en la informativa. Los sistemas de análisis de contenidos y de las teorías han considerado los mensajes subyacentes compartimentados. Tradicionalmente se han establecido 4 categorías: información, formación, educación, cultura, entretenimiento y persuasión. Sin embargo, las emisiones radiofónicas no se presentan nunca de esta manera tan quintaesenciada. Unos contenidos se entrelazan con otros y, sobre todo, cada uno de ellos encierra de alguna manera aspectos de los otros.
En todos los programas hay un mensaje cultural subyacente, o tal vez una actitud anticultural. Ningún programa es neutro. Se impone, pues, una nueva concepción que tenga en cuenta este aspecto. La radio no es solo vehículo de culturas ajenas al medio, sino que también ella produce cultura. Es más, la radio por sí misma también es cultura, cultura sonora. La actitud cultural de una emisora puede quedar eclipsada, por más programas culturales que presente, si en el resto se abandona o se va en contra de tal actitud. Sobre todo por una razón, son los programas de mayor audiencia, frente a la minoría que sigue la programación propiamente cultural. Los programas presentan una cosmovisión de la realidad y es en ellos donde hay que examinar la función cultural de la información, diversión, publicidad, propaganda. Dentro de las responsabilidades informativas hay que destacar las vinculaciones con la cultura y la educación, especialmente en la radio pública. No se trata de circunscribir la cultura y la educación a programas específicos, sino a la concepción de la cultura en su sentido antropológico más profundo, es decir, como la forma de ser, vida y comportamiento de una comunidad. Una cultura que analice al hombre y su entorno en la dimensión histórica, vista desde el hoy y en su actualidad inmediata. Nos encontramos en pleno debate teórico sobre el papel de la cultura impresa y de la cultura audiovisual en la actualidad. La idea de Humberto Eco sobre la separación de dos ejes entre los apocalípticos e integrados ante el fenómeno de los nuevos medios de comunicación, sigue estableciendo una línea divisoria excesivamente distanciadora de las dos culturas. Abraham Moles ha buscado una posición más pragmática. Considera la cultura como un hecho de nuestro tiempo. Constata que vivimos inmersos en ella y renuncia a calificar al hombre de culto según un único modelo, el clásico, el de la cultura humanística. Los nuevos medios de comunicación y en particular la radio han aportado una nueva manera de tratar la realidad cultural. Estamos ante una cultura audiovisual caracterizada por el propio Moles como una cultura mosaico frente a la cultura sistemática de la imprenta. Edgar Morin en su obra El espíritu del tiempo habla de la tercera cultura propia de los medios de comunicación colectiva al lado de la cultura clásica religiosa humanista y las culturas nacionales. Se la ha denominado también más cultura y cultura de consumo. Juan Cueto la ha definido así: es una cultura producida de acuerdo con esas mismas leyes de fabricación que rigen la economía de consumo, seriada, en cadena, masiva, repetitiva y que utiliza sofisticadas tecnologías de producción y sobre todo de reproducción. Esta tipología de culturas no constituye modalidades opuestas, sino más bien superpuestas. Si acudimos a la historia observamos que toda nueva técnica, tras un primer momento llamativo y, a veces, predominante, pasa por una segunda etapa de reajuste de las otras técnicas hasta llegar a un proceso de convivencia. No se trata de un proceso de desplazamientos, sino de acumulaciones. Se producen intercambios y enriquecimientos entre la cultura surgida de ambas técnicas. En nuestros días concurre una cultura impresa rejuvenecida en su formato, tirada e industria, junto a una reciente cultura audiovisual tecnificada, pujante. Puede hablarse en todo caso de ciertos predominios según las épocas, pero no de sustituciones y menos aún de muertes. Cada cultura está asociada a una tecnología y a la vez impulsada por ella. La información radiofónica asume también una función educativa derivada indirectamente. No se trata de sustituir las responsabilidades del sistema educativo ni la de los educadores, sino de incorporar una responsabilidad sobre el nivel formativo de la sociedad. Es un hecho que los nuevos medios de comunicación presentan unos sistemas de educación informal, que han llegado a erigirse en sistemas paralelos de educación, junto al sistema docente, familiar, entorno social y otros.
Gran parte de las personas, una vez que concluyen el sistema docente en cualquiera de sus niveles, apenas actualiza sus conocimientos, salvo por necesidades de especialización, por otras vías que no sean los medios de comunicación. Conocen la evolución de su entorno no por un sistema educativo estructurado, sino por la información desestructurada de los medios de comunicación. La información, sin quererlo, se constituye en un sistema educativo para la sociedad adulta. Es una responsabilidad que no puede eludirle y que hay que tenerla en consideración a la hora de seleccionar, valorar y tratar la información. La radio corre también con una corresponsabilidad dentro de los medios, particularmente por tratarse de un medio al que, además de acudir las personas con alto nivel educativo, la escuchan otras que ni siquiera saben leer. Todo su conocimiento de la sociedad les llega por este medio y sobre todo por la televisión. Ya es hora de que se abandone el aislamiento. Es necesario buscar nuevas formas de colaboración entre todos los sectores implicados en el desarrollo de la personalidad de los individuos y de la sociedad. Este es el pulso que echa el futuro. Es imprescindible aunar esfuerzos y ofrecer soluciones concretas y coordinadas. El sentido de lo educativo, de lo cultural, no puede reducirse al sinónimo de aburrimiento. El entretenimiento suele ser rechazado por el intelectual como algo denigrante. Pero la concepción del entretenimiento y de la diversión tiene que llegar al sentido más profundo, a la exigencia de una calidad de diversión y de espectáculo. Consideramos la cultura como algo lúdico, según la concepción de Nietzsche, con la plenitud de la alegría, de lo dionisíaco. Las nuevas tendencias han buscado una democratización de la cultura. Pero tal enfoque es una falacia. No es suficiente con exponer la cultura para que cada cual acceda libremente a ella. Las desigualdades de preparación educativa y expectativas culturales impiden que se busque esa cultura. Como escribe P. Gaudibert, el acceso a los programas culturales está regulado por las desigualdades de producción y de clase en el seno de una formación social determinada. A la democratización cultural solo se podrá llegar mediante la democratización previa de la educación. Tampoco las nuevas tecnologías resolverán el problema. Por el contrario, agudizarán más aún las diferencias actuales. Los que han tenido acceso a la cultura encontrarán nuevos medios y más facilidades. Quienes nunca han accedido seguirán igual. Es necesario investigar nuevas fórmulas. Para matelar tan quedado invalidadas de momento y por las razones antepuestas, la videoanimación, los medios comunitarios, las radios libres. No se trata de seguir los usos multiplicadores de puntos de cultura, sino de buscar usos diferentes, otras alternativas, otras formas y otros contenidos. ¿Cuál es? Este deberá ser el objeto de la experimentación e investigación. Como indica el propio Matelar, está en juego una realidad ideológica diferente, una realidad que deposita su peso específico en la relación de fuerza general. 22, 3, 4. Programas de información económica y financiera. Los programas de información económica y financiera han alcanzado una presencia importante en la radio española. No se trata de las secciones dentro de los noticiarios que desde siempre han tenido un relieve importante o de alguna presencia esporádica en los magazines, sino de programas dedicados específicamente a estos temas. A finales de la década de los 80 la popularidad adquirida por la bolsa de valores llevó a una tensa competitividad en algunas cadenas de radio por programar unos tiempos lo más inmediatos posibles al cierre de la bolsa para dar información de la oscilación de los valores. En la actualidad han quedado incorporados como una crónica desde la bolsa añadida al final de algunos de los boletines horarios. El seguimiento de la información bursátil ha incrementado también el interés por los programas sobre economía presentes con anterioridad en las antenas radiofónicas. Son programas en parte dirigidos a especialistas,
pero también en parte se trata de acercar los problemas de la economía a un sector de audiencia desconocedora de esta cuestión, pero que está preocupada por ella. De ahí que con frecuencia adquieran un enfoque divulgativo y comprensible para el gran público. No se trata de dar lecciones radiofónicas sobre economía, sino de aclarar los problemas latentes detrás de las noticias del momento: crisis industrial, de empleo, subidas de precios, paro, competitividad en el extranjero. La economía presenta una actualidad inmediata y continuada por el desarrollo propio de cada sociedad. Además, a diferencia de otros contenidos, existen noticias con una periodicidad cíclica. Cada cierto tiempo se difunden noticias como las mensuales del Índice de Productos de Consumo, IPC, y datos sobre la evolución del paro según el Instituto Nacional de Empleo, INEM, o la trimestral de la encuesta de población activa. Son noticias que durante los días que se producen tienen una amplia presencia en los medios de comunicación, especialmente cuando son llamativas por su aspecto positivo o negativo y por las opiniones que se aportan sobre dichos datos de los grupos políticos, patronales, sindicales y de personalidades expertas. Su repetición durante 1 o 2 días en los noticiarios obliga a desarrollar diversas versiones para cada uno de ellos y conseguir llamar la atención de la audiencia. Durante los últimos años varias emisoras han creado programas especializados en asesoramiento fiscal. En general suelen efectuarse mediante alguno de los géneros de participación de la audiencia, bien mediante el clásico consultorio o bien mediante el interrogatorio indirecto de la audiencia. En estos casos el informador es quien se encarga de pedir aclaración de los términos, así como de algunos de los conceptos fiscales o económicos que a su juicio prevea que no quedan claros para la audiencia. La mayor dificultad de estos programas es la de la divulgación, llegar a la audiencia interesada por el tema con un lenguaje inteligible. La economía emplea un lenguaje muy especializado. Requiere una permanente explicación no solo del significado de cada término sino del ámbito al que se refiere. Necesita una información bastante didáctica. Si esto se consigue en un nivel suficientemente satisfactorio es cuando se logra una audiencia fiel debido a la preocupación general que todos sienten por el tema. Por tanto, la dificultad no está tanto en la complejidad de la cuestión sino en la claridad de la explicación. 22, 3, 5. Programas de información deportiva. La radio ha encontrado en el deporte uno de sus apoyos para mayor popularidad tanto antes de la implantación de la televisión como en la situación actual de convivencia con ella. Siempre existe un público que no puede seguir la transmisión televisiva y que sigue el acontecimiento por radio o incluso, aunque lo siga por televisión, escucha simultáneamente la radio para apreciar la interpretación u opinión de alguna de las figuras de esta. Son programas que han adquirido una personalidad propia dentro de las emisoras y en muchos casos se han situado en los mejores horarios. Cuando se trata de grandes acontecimientos desplazan o sustituyen a cualquier otro programa, incluso a los propios noticiarios informativos. Dentro de su abundantísima presencia en la programación pueden diferenciarse 3 modalidades fundamentales. A. La información deportiva en los noticiarios es una presencia constante en todos los noticiarios y con una duración bastante amplia, similar o más amplia que la de contenidos políticos o económicos. Es un desequilibrio y una desproporción excesiva en favor del deporte, sobre todo si se tiene en cuenta la trascendencia para la sociedad de unas y otras cuestiones, aunque no debe olvidarse tampoco la función social que cumple el deporte y en consecuencia la información sobre el mismo. B. Grande. Noticiarios especializados en información deportiva. Cada gran cadena y cada emisora suele contar con 2 o 3 programas a lo largo del día para ofrecer noticias sobre el deporte. Especial relieve y competitividad han alcanzado los programas situados en horas nocturnas. Son noticiarios que han incorporado la profundización en la noticia como ningún otro tipo.
El tratamiento es amplio y analítico. Se parte de la base de que las noticias han sido expuestas en los noticiarios de información general y consecuentemente en estos, además de repetir la información, se aporta una mayor contextualización del relieve del hecho, se incorporan abundantes documentos sonoros de los protagonistas y especialistas, se cubren la mayoría de los deportes, aunque siempre sobresalen los de mayor popularidad e interés para la audiencia. Se diagnostica y se pronostica. Se hacen conjeturas de todo tipo sobre lo que podrá pasar en tal acontecimiento, se examinan los pros y contras y hasta se llega a solicitar opiniones sobre lo que ocurrirá. Incluso el propio informador se atreve a adelantar lo que a su juicio sucederá. Se suscita la polémica antes del acontecimiento como parte atractiva del mismo. Hay información, pero sobre todo análisis e interpretación. Se trata de unos noticiarios peculiares en los que la información y la opinión aparecen tan unidas en el relator que cuesta separar lo que es un hecho o un dato cierto de lo que es mera opinión del mismo. Se mezcla e incluso se antepone la interpretación a la exposición del hecho. Algunos informadores polemizan con sus entrevistados, se ensarzan en acusaciones mutuas, les recriminan o halagan según sus preferencias. Se convierten no solo en los mejores asesores posibles sino también en entrenadores, seleccionadores, analistas y jueces que deciden la injusticia o injusticia de unos resultados o de determinados tantos. Saben que sus palabras cuanto más polémica y más morbo despierten más audiencia arrastran. Con frecuencia transmiten la idea de que lo saben todo, hasta los más recónditos secretos y además que si se les hubiera hecho caso las derrotas habrían sido triunfos y los éxitos serían incomparablemente mayores. En suma, se presentan como los grandes salvadores del deporte. C. Transmisiones en directo de acontecimientos deportivos desde el lugar en que se produce la información deportiva es la que atrae a la gran audiencia, pero también la que tiene un costo más alto por la cobertura de los grandes acontecimientos mundiales, nacionales y locales deportivos. En las transmisiones deportivas la presentación, la narración del acontecimiento se integra como parte del propio acontecimiento. La radio ha enriquecido la información radiofónica deportiva con el multiperspectivismo narrativo. Varios reporteros distribuidos por el lugar del acontecimiento recogen las opiniones de jugadores, directivos, personalidades, versión del entrenador antes del comienzo, durante su desarrollo y una vez concluido. Mientras tanto el coordinador narrador o narradores principales, acompañados por un experto, relatan el hecho básico del acontecimiento. Es esta multiplicación de puntos de vista la que introduce una riqueza informativa e interpretativa amplia y la que otorga una gran agilidad narrativa al cambiar con celeridad de un punto de narración a otro. Este planteamiento, el acaloramiento narrativo emocional y cierta implicación de los locutores así como la fonética narrativa que ha conseguido crear la radio aparecen como un elemento más del espectáculo. Las transmisiones deportivas ofrecen información y además generan espectáculo para añadirlo al propio del acontecimiento. No es de extrañar que los asistentes al hecho deportivo tengan pegado un transistor al oído para seguir otros acontecimientos deportivos dentro de la competición o bien para seguir la narración del acontecimiento que presencian. El ritmo expositivo está impuesto por los propios acontecimientos. Las jugadas próximas al gol o al desenlace provocan la aceleración del ritmo expositivo, el salto de un aspecto a otro, aunque no haya relación sintáctica tal como se entiende en la gramática escrita, pero sí existe una relación comunicativa entre un hecho y otro claramente inteligible para el oyente. El canto del gol introducido por los locutores hispanoamericanos es toda una sinfonía del espectáculo deportivo de la radio. El vocabulario se enriquece con todo tipo de traslaciones metafóricas, hipérboles,
variedad de sinónimos próximos o lejanos hasta llegar a todo un cúmulo de expresiones inusitadas en las que no falta la terminología extranjera incorporada con adaptaciones o sin ellas, simología, etc. Puede hablarse de un lenguaje especializado que ha logrado penetrar con habilidad en los seguidores. Tal vez sea una de las modalidades informativas que mayor variedad léxica y semántica ha conseguido. Algunos de los estudios realizados en Hispanoamérica y en España han aportado unos resultados de la enorme renovación del idioma que se produce en este campo informativo. Es en los acontecimientos deportivos donde mejor se aprecia la competitividad entre las emisoras para lograr una mejor transmisión. Las emisoras de programación convencional se concentran en el mismo acontecimiento, aunque cada una de ellas da su versión. Sin embargo, a la audiencia no interesada en este tema apenas le quedan otras opciones que elegir. Las tardes de los domingos se han constituido en las tardes de la radio deportiva y de la radio musical. A pesar de la cantidad